hijo y mi nuera testificaron en mi contra ante el juez. Pero entonces mi nieta se levantó y dijo: «En este video, son ustedes y mis papás, ¿verdad?». La sala quedó en silencio. Cuando se reprodujo el video, entraron en pánico. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Caminé hacia el tribunal cuando aún no amanecía del todo, con la neblina ligera pegada a las calles empedradas y desgastadas. Mis pasos se sentían pesados, no por la edad, sino por la carga en el corazón. 60 años de vida, y nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que presentarme ante un juez para defender lo que construí con sudor y lágrimas. Iba sola, solo el señor Ramírez, mi abogado, caminaba a mi lado. Él hojeaba el expediente, murmurando que me mantuviera tranquila, pero yo sabía que nadie puede estarlo cuando toda su familia le da la espalda. Frente a la entrada del tribunal había una multitud. Algunos estaban ahí porque les correspondía, pero la mayoría eran curiosos que querían ver el juicio como si fuera una obra de teatro. Escuché susurros, sentí miradas inquisitivas. No me conocían, pero sus ojos parecían decir: «¿Cómo va a ganar esta vieja?». Agaché la cabeza, pasé entre ellos e intenté no prestar atención. Ramírez me puso la mano en el hombro y me dijo con voz grave: «Mariana, mantén la frente en alto. Usted no hizo nada malo». Asentí, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. Al entrar al salón principal del tribunal, me envolvió un frío cortante. Las paredes de piedra gris y la luz blanca de los tubos fluorescentes me hicieron estremecer. Lo vi a Héctor de inmediato. Estaba sentado en una esquina del vestíbulo, con un vaso de café humeante en la mano, sonriendo y conversando con conocidos. Su traje gris impecable, el cabello peinado hacia atrás, como si solo asistiera a una reunión social. A su lado estaba Daniel, mi hijo, el mismo al que un día arrullé en mis brazos y cuidé en noches de desvelo. Vestía camisa blanca y corbata azul, sentado erguido, sin mirarme en ningún momento. Araceli, mi nuera, se encontraba junto a él, con un vestido de oficina azul oscuro, ajustado, y el cabello recogido en un moño alto, como si estuviera lista para una ceremonia importante. Los observé y me dolió el alma. Lucían seguros, confiados, como si la victoria ya fuera suya. Entre ellos estaba Sofía, mi pequeña nieta. Llevaba un vestido rosa claro. Las piernitas colgaban moviéndose bajo la silla y abrazaba con fuerza la muñeca vieja que le regalé en su cumpleaños pasado. Sofía levantó la mirada y se cruzó con la mía. Sus ojos grandes reflejaron un instante de confusión antes de bajar la vista rápido, temiendo quizá que alguien notara el gesto. Yo quería correr a abrazarla, decirle que su abuela seguía aquí, pero mis pies parecían clavados al suelo. La señora Teresa y don Julián, mis viejos amigos, estaban en una esquina del vestíbulo. Me hicieron señas, animándome. Teresa me regaló una sonrisa triste, y Julián apretaba el puño, como si quisiera transmitirme un poco de fuerza. Asentí en respuesta e intenté sonreír, aunque seguramente salió torcida. Ellos eran de los pocos que aún estaban de mi lado, mientras el resto del mundo parecía darme la espalda. El personal del tribunal revisó los documentos con voz monótona, casi mecánica. Luego nos condujeron a la sala de audiencias, un salón amplio con hileras de bancas de madera pulida. Me senté en el lado izquierdo. Enfrente estaban Héctor y Daniel. A mis espaldas, las bancas casi vacías, solo ocupadas por Teresa, Julián y algunos amigos más. Al otro lado, la familia de Héctor llenaba el espacio, hablando y riendo, como si hubieran ido a una fiesta. Alcancé a escuchar a una mujer decir: «¿Cómo va a poder ella conservar una fortuna así? Héctor sabrá manejarla mejor». Cerré los puños, hundiendo las uñas en mi propia piel para contener el temblor. El juez Morales entró, alto y delgado, con el rostro severo. La sala entera quedó en silencio absoluto. Golpeó el mazo, y el estruendo me hizo un nudo en el pecho. El juicio había comenzado. El abogado de Héctor, un hombre de mediana edad vestido con un traje carísimo, se puso de pie. Su voz fluía segura y ensayada. «Señor juez,
Hoy se examina la disputa de bienes tras el divorcio entre el señor Héctor y la señora Mariana. Vamos a demostrar que el señor Héctor es la persona más capacitada para administrar el patrimonio común, por el bien de toda la familia. Remarcó la palabra familia, como si yo ya no formara parte de ella. Héctor se sentó allí, asintiendo, los ojos fríos como piedra. Yo había amado a este hombre, había construido todo con él desde cero. Durante 40 años trabajé día y noche, desde vender en el mercado hasta labrar la tierra árida. Firmé cada contrato, pagué cada impuesto, para que ahora me mirara como si fuera una extraña. Quise preguntarle por qué, pero me quedé quieta, con las manos apretadas sobre la mesa de madera. Ramírez rozó mi mano y susurró: «Aún no es el momento, Mariana. Deja que ellos hablen primero». Miré a Daniel, mi hijo, mi propia sangre. Estaba sentado junto a su padre, sin mirar ni una sola vez hacia su madre. Se acomodó la corbata, sereno, como si nada en su conciencia lo atormentara. Araceli, a su lado, sonrió levemente, colocando su mano sobre la de su esposo, como diciendo que eran un equipo. Y Sofía, la niña sentada en medio, abrazaba fuerte su muñeca, con la mirada perdida. Me pregunté si entendía lo que pasaba, si comprendía que su abuela estaba siendo traicionada por toda la familia. Apreté las manos con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. El golpe del mazo del juez Morales seguía resonando en mi cabeza, como un tambor anunciando la tormenta que se avecinaba. Traté de respirar hondo, pero el aire en la sala era espeso, aplastante. Cuando el abogado de Héctor se levantó, su voz sonó fluida y cortante. Llamamos al primer testigo, el señor Daniel, hijo de la señora Mariana y del señor Héctor. Daniel, mi hijo, se levantó. Caminó hasta el estrado con paso firme, ajustándose la corbata azul oscuro que yo misma le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Lo miré, esperando un gesto, una mirada fugaz, pero no. Daniel mantuvo la vista al frente, los ojos helados, como si yo no existiera, como si no fuera su madre, la que lo trajo al mundo y lo crió 30 años. El corazón me dolía, pero me obligué a mantenerme erguida, a no derrumbarme frente a la multitud. El secretario del tribunal se acercó, su voz monótona: «Señor Daniel, por favor ponga la mano sobre el libro y jure». Daniel obedeció, respondiendo con voz clara, sin titubeos: «Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». Sentí un sabor amargo. ¿La verdad? ¿Qué verdad iba a contar mi hijo? Miré a Sofía, mi nieta, en medio del público, sus manitas aferradas a la muñeca. La niña levantó la vista hacia su padre, con los ojos confundidos, buscando algo conocido. El abogado de Héctor empezó, con voz suave pero filosa como un cuchillo: «Señor Daniel, ¿qué opinión tiene sobre la capacidad de su madre, la señora Mariana, para manejar sus bienes?» Daniel carraspeó, lanzó una mirada rápida a su padre y contestó: «Mi madre no está bien de salud, suele olvidar documentos importantes. Una vez firmó mal un contrato, casi perdemos un terreno grande». Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. ¿Firmar mal un contrato? Recordé aquellos días en que Daniel aún vivía en casa, cuando yo, agotada por el trabajo, le pedía que entregara los papeles en mi lugar. «Mamá, déjame a mí», me decía con tono cariñoso, y ahora esos recuerdos estaban torcidos, convertidos en armas contra mí. Quise ponerme de pie, gritar que era Daniel quien llevaba los documentos, que yo jamás había firmado nada mal. Pero Ramírez, mi abogado, apoyó suavemente su mano en mi hombro, con una mirada que decía: «Aún no». Me mordí los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. El abogado continuó, su voz sonaba cada vez más segura: «Señor Daniel, ¿usted cree que su madre tiene la capacidad de proteger el patrimonio de la familia?» Daniel respondió de inmediato, sin la menor duda: «No. Creo que mi padre tiene más experiencia y es más estable. Yo espero que el tribunal entregue los bienes a mi padre y a mí para administrarlos juntos». Su voz retumbó en la sala, cada palabra como una puñalada directa a mi corazón. Miré a Daniel,
el hijo al que le había entregado todo mi amor, por el que velé noches enteras cuando enfermaba, por el que me encorvé trabajando para que pudiera ir a la universidad. Y ahora estaba ahí, llamando a su padre estable y a su madre incapaz. La sala comenzó a murmurar. Escuché cabezas asintiendo, algunas voces susurrando: «Es cierto, ya está mayor, ¿cómo va a poder manejar todo? Héctor lleva años en los negocios, seguro es más capaz». Cada comentario era como una aguja clavándose en mi pecho. Miré a Araceli, mi nuera. Estaba sentada, los labios apretados, pero con una ligera curva en la comisura, como si disfrutara del espectáculo de su esposo. Acomodó su vestido y me lanzó una mirada fría, distante. Alguna vez la traté como a una hija, incluso le cosí a mano un vestido cuando tuvo a Sofía. Y ahora me veía como si fuera su enemiga. Volteé hacia Sofía. La niña tenía la cabeza agachada, abrazaba fuerte a su muñeca y sus pequeños hombros temblaban. Miraba a su padre con extrañeza, como si no pudiera creer que el hombre en el estrado fuera realmente él. Yo quería correr a abrazarla, decirle que su abuela seguía aquí, que no la culpaba de nada. Pero lo único que pude hacer fue quedarme inmóvil, impotente, mientras el abogado de Héctor cerraba con tono triunfal: «Como puede ver el tribunal, incluso el propio hijo de la señora Mariana confirma que ella no tiene la capacidad para administrar el patrimonio». Esa frase fue como un martillazo. Sentí un dolor agudo en el pecho, tanto que pensé que no podría respirar. Los años encorvada en el campo, las noches sin dormir sacando cuentas de impuestos, las discusiones con Héctor para defender cada pedazo de tierra, todo quedaba ahora negado por mi propio hijo. Recordé cuando Daniel era pequeño y me tomaba de la mano diciendo con voz alegre: «Mamá, cuando sea grande te voy a ayudar a cuidar la casa, ¿sí?». Yo le sonreía, le acariciaba el cabello y respondía: «Claro que sí, hijo, tú eres el orgullo de mamá». Y ahora ese orgullo estaba frente a mí, dándome la espalda. Ramírez me tocó suavemente el hombro, su voz baja pero firme: «Mariana, tiene que ser fuerte. Tendremos oportunidad de responder». Asentí, pero dentro de mí solo había un vacío enorme. Miré al juez Morales, que escribía sin parar, su rostro impenetrable. Me preguntaba si entendía lo que estaba pasando, si comprendía que yo no estaba perdiendo solo bienes, sino también a las personas que más había amado. El ambiente se volvió cada vez más pesado. Todas las miradas se dirigían hacia mí, como si ya hubiera perdido desde el momento en que Daniel habló. Escuché a un familiar de Héctor susurrar: «¿Cómo va a ganar? Ni su hijo la apoya». Quise gritar que no era débil, que lo había construido todo con mis propias manos, pero me quedé callada, sintiendo cada cuchillada que me daba la traición de mi propia sangre. Todavía no había recuperado el aliento cuando el juez Morales, con el rostro frío como piedra, le hizo una seña al secretario del tribunal. Su voz era grave, monótona: «Llamen al siguiente testigo, la señora Araceli». Levanté la vista y vi a mi nuera ponerse de pie desde la fila de enfrente. Se acomodó el vestido de oficina azul oscuro, cada pliegue tan liso como si acabara de ser planchado. Araceli subió al estrado de los testigos con paso seguro, la cabeza erguida, como si hubiera estado preparándose para este momento desde hace mucho. Cuando el secretario del tribunal le pidió jurar, Araceli alzó la mano derecha y respondió con voz clara, sin titubeos: «Juro decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad». Su mirada pasó fugazmente por mí, helada como viento de invierno, y se detuvo en Héctor y Daniel. La vi asentirles levemente, como buscando fuerza en los ojos de su esposo y de su suegro. En ese instante me sentí una extraña, como si ya no perteneciera a la familia a la que había entregado toda mi vida. El abogado de Héctor, con una sonrisa aceitosa, se levantó y golpeó suavemente su pluma contra la carpeta. «Señora Araceli, por favor dígale al tribunal su evaluación sobre la salud y la capacidad de la señora Mariana para manejar sus bienes». Araceli respondió de inmediato, su voz suave pero afilada, como un cuchillo bien afilado: «Mi suegra está siempre cansada, ya no está en pleno uso de sus facultades.
Olvida las citas con el banco, ha firmado documentos de deuda equivocados sin darse cuenta. Un patrimonio tan grande necesita a alguien más joven y lúcido que lo administre. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Olvidar citas? ¿Firmar mal documentos? Recordé aquellos días cuando Araceli recién se casó con Héctor y se quejaba de cuidar sola a Sofía. Yo fui en su lugar al banco, revisé cada papel para asegurarme de que no hubiera errores. «Mamá, usted es increíble», me había dicho entonces, abrazándome con los ojos brillantes de gratitud, y ahora esas veces en que la ayudé estaban torcidas en mi contra, usadas como prueba para hundirme. Quise levantarme, gritar que jamás firmé nada mal, que todo lo hice por esta familia. Pero Ramírez, mi abogado, puso su mano firme sobre mi brazo, mirándome serio. «Tranquila, Mariana, tendremos nuestra oportunidad». La sala empezó a murmurar. Escuché asentimientos de los parientes de Héctor, algunos susurrando: «Es verdad, ya está vieja, no puede con eso». Una mujer, reconocía a la hermana de Héctor, habló más alto: «Con un patrimonio así, dejarlo en sus manos es peligroso de verdad». Esas palabras eran sal en la herida que sangraba en mi pecho. Miré a Sofía, mi nieta, sentada en medio de la banca, sus manitas aferradas a la muñeca. Al oír a su madre mencionarla, levantó la cabeza, los ojos grandes llenos de confusión, y enseguida la bajó, como queriendo esconderse en su propio mundo. El abogado de Héctor prosiguió con un tono cada vez más triunfante: «Señora Araceli, según usted, ¿dejar que la señora Mariana siga administrando los bienes implica algún peligro?». Araceli contestó con una preocupación fingida: «Sí, su señoría. Temo que pueda ser engañada por extraños, que la convenzan de vender propiedades. Si eso pasara, mi hija Sofía se quedaría sin futuro». Recalcó el nombre de Sofía, como si usara el amor de madre para disfrazar su ambición. Miré a Sofía y vi cómo temblaba, los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo abrazó su muñeca con más fuerza, como si fuera lo único que la mantenía entera. Me senté en silencio, sintiendo cada palabra de Araceli como cuchilladas directas en el pecho. Recordé el día en que dio a luz a Sofía, cuando estuve a su lado en la cama del hospital, tomándole la mano, secándole el sudor de la frente. «Mamá, gracias por estar aquí», me había dicho con la voz entrecortada. Yo misma cosí cada pañal de Sofía, pasé noches enteras arrullándola cuando Araceli estaba agotada. Llegué a pensar que era mi hija, no solo mi nuera, y ahora ahí estaba, llamándome vieja y débil, como si fuera una carga para la familia. Araceli terminó, su voz bajó, llena de un falso aire de pesar. «Solo queremos proteger la herencia de la familia. Héctor y Daniel tienen experiencia, y usted, lo siento, ya está demasiado vieja y débil». La sala se llenó de suspiros. Algunos negaban con la cabeza, mirándome con duda, como si en verdad fuera una anciana chocha, incapaz de ser confiable. Escuché a un pariente de Héctor murmurar: «Ella tiene razón, si la dejamos con los bienes tarde o temprano, se perderá todo». Cada palabra era como un martillazo en mi pecho, haciéndome querer caer rendida. Cuando Araceli bajó del estrado, apretó fuerte la mano de Daniel, y ambos sonrieron apenas, como si acabaran de ejecutar a la perfección una obra de teatro. Daniel dio una palmada en el hombro de su esposa, con mirada orgullosa. Los observé, sintiendo que el corazón se me oprimía. Se veían hermosos, seguros, como si estuvieran convencidos de que yo no tenía ninguna oportunidad. Miré hacia Héctor, sentado, asintiendo, con la comisura de los labios curvada en una sonrisa seca. El hombre que amé, con quien construí todo desde cero, ahora me miraba como a un enemigo al que había que eliminar. Volví la vista a Sofía. Seguía con la cabeza gacha, sus pequeños hombros temblando. Quise correr a abrazarla, decirle que no la culpaba, que no tenía por qué tener miedo, pero solo podía quedarme allí, impotente, recibiendo cada puñalada de quienes más amaba. Ramírez me susurró al oído: «Quieren desestabilizarla, Mariana, no los deje ganar». Asentí, aunque en el fondo no sabía si aún tenía fuerzas para luchar. Me senté, sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Las palabras de Daniel y Araceli resonaban en mi mente, cada frase como un corte más profundo.
Pero entonces el señor Ramírez, mi abogado, se levantó. Lo vi erguirse con calma, su figura delgada pero firme, llevando en la mano un grueso expediente, como si fuera mi último escudo. Lo miré, y una débil chispa de esperanza encendió en mí, aunque apenas era un rayo de luz en medio de la tormenta. Ramírez carraspeó, su voz grave pero clara llenando la sala. Señoría, por favor observe esta cadena de documentos de propiedad. Todo, desde el primer terreno hasta la última casa, está a nombre de la señora Mariana. No se trata de bienes caídos del cielo, sino del fruto del sudor, las lágrimas y el esfuerzo de 40 años de trabajo. Colocó uno a uno los contratos de compra de tierras, escrituras, recibos de impuestos, formando una pila ordenada frente a la secretaria del tribunal. Al ver esos papeles, sentí un nudo en el pecho. Cada hoja era una historia. Una madrugada en que me levanté a las 4 para ir al campo, o una noche a la luz de un quinqué, calculando cuentas para pagar deudas. Todo eso no lo hice solo por mí, lo hice por mi familia, por Héctor, por Daniel y también por Sofía. El juez Morales revisaba con atención cada documento, a veces asintiendo levemente, y su mirada ya no parecía tan fría. Lo observé, intentando adivinar en qué pensaba, pero su rostro seguía siendo como un muro de piedra, sin revelar nada. Ramírez continuó, su voz cada vez más firme. Estos documentos demuestran que la señora Mariana no solo tiene el derecho legal de propiedad, sino que además fue quien lo construyó todo desde la nada. Sin ella, esta familia no tendría nada por lo cual pelear hoy. El señor Ramírez se volteó y llamó a mi primer testigo. Teresa, mi amiga de toda la vida desde que éramos jóvenes, se levantó. Su figura era delgada, sus manos temblaban mientras abrazaba un bolso viejo. Subió al estrado, la voz un poco temblorosa al jurar. Juro decir la verdad. La miré y sentí un poco de calor en el pecho. Teresa había estado conmigo en todas las etapas de mi vida, desde los días en que vendía en el mercado hasta cuando compré mi primer terreno. Ella me conocía, sabía lo que yo había sacrificado. El abogado preguntó, «Señora Teresa, ¿puede decirnos algo sobre la capacidad de Mariana para manejar sus bienes?» Teresa respiró hondo. Su voz era baja pero firme. Conozco a Mariana desde que éramos jóvenes, apenas pasábamos de los 20. Yo vi con mis propios ojos cómo trabajaba día y noche, desde el campo hasta la notaría, para comprar cada terreno, cada casa. Si no fuera por Mariana, Héctor no tendría nada. Él no fue quien firmó, no fue quien puso su nombre, no fue quien pagó los impuestos. Todo lo hizo Mariana. Se detuvo, me miró con compasión. Ella nunca dejaba un papel con errores, y si los hubo, fue porque confió en alguien más para encargarse. Sentí los ojos arder. Recordé los días en que Teresa y yo nos sentábamos en el porche, compartiendo un pedazo de pan de maíz, hablando del sueño de construir un hogar para nuestros hijos. Ahora estaba ahí, por mí, mientras mi propio hijo me daba la espalda. Miré a Héctor, lo vi torcer la boca y murmurar algo a su abogado. Ambos se rieron con desprecio, como si lo de Teresa no tuviera importancia. Esa sonrisa me retorció por dentro, pero me obligué a guardar silencio, apretando las manos para contener el temblor. Ramírez llamó después a Julián, otro amigo mío. Subió al estrado, era alto, aunque los hombros encorvados mostraban los años de trabajo pesado. Prestó juramento y relató. Acompañé a Mariana a la notaría, cuando resolvía un conflicto de tierras. Ella negociaba con la otra parte, revisaba cada palabra del contrato, no dejaba que la engañaran. Nunca vi que Mariana olvidara un documento. Es la persona más cuidadosa que conozco. Hizo una pausa y miró directo al juez Morales. Lo que dicen de ella, que es vieja, que ya no razona bien, no es verdad. Mariana todavía puede manejar todo, como lo ha hecho durante 40 años. La sala quedó más callada. Alcancé a notar algunas miradas de la familia de Héctor cambiar hacia ellos. Ya no asentían con tanta seguridad. Un hombre en la última fila murmuró, «Si eso es cierto, entonces no es una mujer común». Volteé hacia Teresa y Julián. Les agradecí con un leve gesto. Ellos me devolvieron una sonrisa triste, como tratando de darme fuerzas. En ese instante sentí que no estaba del todo sola. Aunque mi familia me hubiera dado la espalda,
Aún tenía amigos que entendían mi valor. Pero entonces, el abogado de Héctor se levantó de golpe, su voz cortante. Su señoría, estos documentos sí están a nombre de Mariana, pero ¿quién puede asegurar que ella los maneja sola? Tal vez alguien más la ayudaba o solo figuraba como propietaria. Y estos testigos, señaló a Teresa y a Julián, son amigos cercanos de Mariana. Su testimonio no es lo bastante objetivo como para ser tomado como prueba. Golpeó suavemente el bolígrafo sobre la mesa, remarcando su seguridad. Héctor, sentado detrás, asintió y me lanzó una mirada fría. Escuché murmullos desde las bancas del otro lado. Una mujer, que reconocí como la hermana de Héctor, habló lo suficientemente alto para que me llegara. Ella ya está vieja. En poco tiempo se le va a olvidar todo. Esas palabras fueron como otra puñalada, pero esta vez ya no dolió igual. Estaba demasiado cansada de los juicios. Miré a Sofía, la vi levantar la cabeza con el rostro confundido. Sus ojos se cruzaron con los míos, como si quisiera decir algo, pero luego bajó la mirada y abrazó con fuerza a su muñeca. Me pregunté si ella entendía lo que estaba pasando, si sabía que a su abuela la estaban empujando a un lado de la familia. El juez Morales anotaba en silencio, sin dar ninguna señal. Lo miré, tratando de encontrar un gesto, algo que mostrara que comprendía lo que había vivido. Pero él solo inclinó la cabeza, la pluma corriendo rápido sobre el papel, como si quisiera mantener distancia de esa historia dolorosa. Ramírez me susurró al oído: «Lo estamos haciendo bien, Mariana. Ten paciencia». Pero yo no estaba segura de poder tenerla mucho más tiempo. El juicio hizo una pausa de 10 minutos. Me puse de pie, las piernas temblorosas, sintiendo el cuerpo pesado. Teresa y Julián se acercaron. Teresa me entregó una botella de agua y me apretó la mano. «Eres fuerte, Mariana, no te rindas». Julián solo asintió, con los ojos llenos de rabia pero también de impotencia. Sonreí débilmente, les agradecí, aunque en mi interior sabía que todo seguía siendo demasiado frágil. Del otro lado, Héctor salió de la sala con el abogado y Daniel. Los tres hablaban en voz baja en el pasillo, lanzando miradas hacia mí de vez en cuando. Araceli se inclinó para susurrarle a Sofía. La niña asintió despacio, pero no soltó su muñeca, sus ojos fijos en mí. Sonó la campana anunciando la reanudación. Tuve que regresar a mi asiento con el corazón latiendo más fuerte. Sabía que lo que venía sería todavía más duro y que la pequeña chispa de esperanza podía apagarse en cualquier momento. Al retomarse la audiencia, el aire en la sala se volvió espeso, como si cada respiro pesara más. Miré a Héctor. Lo vi murmurar con su abogado mientras señalaba un montón de documentos nuevos. Sus ojos pasaron sobre mí, fríos y seguros, como si todo ya estuviera bajo control. Daniel a su lado ajustaba la corbata y Araceli sonreía apenas, como esperando una victoria cantada. Me mordí los labios para detener las lágrimas. ¿Cómo podía yo luchar contra toda mi familia? El juez Morales golpeó el mazo. El eco llenó la sala hasta dejarla en silencio. Indicó a la secretaria que llamara al siguiente testigo, su voz grave y firme. Se reanuda la audiencia. Respiré hondo, preparándome para lo que viniera. El abogado de Héctor se levantó con un fajo de papeles en la mano y una sonrisa pulida en los labios. Sabía que se preparaba para soltar otro golpe, quizá documentos retorcidos o un testigo más que me llamara vieja e inútil. Pero antes de que abriera la boca, una figura pequeña se levantó de repente entre los espectadores. Era Sofía, mi nieta, de pie con el teléfono apretado en sus manitas. La sala estalló en murmullos. Un oleaje de susurros recorrió el lugar. Araceli se levantó enseguida, agarrándola del brazo con tono brusco. «Sofía, siéntate ahora mismo». Pero la niña se soltó, con los ojos enrojecidos pero firmes. Yo tengo esto». Su voz temblaba, chiquita pero clara en aquel silencio. «Mi abuela no está mintiendo. Yo escuché, yo lo grabé». La miré, el corazón golpeando con fuerza. Sofía, la misma a la que arrullé, a la que enseñé a amarrarse los cordones, ahora estaba allí, pequeña pero valiente, como una llamita en medio de la tormenta. El juez Morales frunció el ceño, sus ojos fríos pero curiosos. Hizo una señal al policía para mantener el orden y luego asintió. «Acérquese».
Muéstrenos. La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Sofía. La niña subió al estrado. Con un brazo abrazaba a su muñeca vieja y con la otra mano temblorosa abrió el teléfono. Vi a Araceli retroceder, pálida, con la mano apretando su bolso. Héctor permanecía inmóvil, pero noté la tensión en su mirada. Daniel bajó la cabeza, como si no se atreviera a mirar de frente a su propia hija. Sofía extendió el teléfono. La pantalla se iluminó. Un video comenzó a reproducirse. La sala de Héctor, donde tantas veces yo había cenado con la familia. Sobre la mesa había una botella de vino tinto, varias copas brillando bajo la luz y un montón de papeles. La voz de Héctor sonó ronca pero clara, mezclada con el ruido de la televisión. Cuando termine el juicio, la casa grande pasará a nombre de Daniel. El terreno fuera del pueblo quedará a nombre de Araceli. Mariana no tendrá nada. Sentí como si un rayo me partiera. Esas palabras, frías y crueles, eran como la estocada final en mi corazón. Daniel en el video asintió, su voz tranquila. Ella ya está débil. Aunque lo conserve lo perderá. Mejor que nosotros nos encarguemos. Araceli intervino, su tono bajo pero cortante. Así es. Tenemos que apresurarnos antes de que pueda hacer algo. Me quedé en silencio, con la sensación de que el mundo entero se derrumbaba. Las personas a las que había amado, por las que había dado todo, estaban ahí planeando arrebatarme todo. Pero al mismo tiempo, una chispa brilló en mi interior. Sofía, mi pequeña nieta, había tenido el valor de levantarse y sacar la verdad a la luz. La sala estalló en reacciones. Se escucharon exclamaciones por todas partes. ¡Dios mío! Se oyó clarito. Una mujer en las filas de atrás se tapó la boca, los ojos abiertos de sorpresa. Teresa, mi amiga, volteó hacia Julián con una mirada de rabia y esperanza. Ya se descubrieron. Mariana tiene una oportunidad, murmuró. Miré a Héctor. Lo vi palidecer, aunque solo por un instante. De inmediato recuperó la calma y le lanzó una mirada de señal a su abogado. Araceli no pudo contenerse, se abalanzó hacia el estrado para intentar arrebatarle el teléfono a Sofía. «¿Qué estás haciendo? Dámelo ya», gritó, su voz temblando de rabia. Pero Sofía apretó el teléfono contra su pecho, los ojos llenos de lágrimas mientras me miraba. «Abuela, digo la verdad, yo los escuché, no quiero que te quedes sin nada». Su voz se quebró, luchando por no llorar. La miré. El corazón me dolía y al mismo tiempo se desbordaba de amor. Con apenas 10 años, mi nieta había demostrado más valentía que todos los adultos en esa sala. Quise correr a abrazarla, decirle que estaba orgullosa de ella, pero solo pude quedarme quieta, con las lágrimas deslizándose en silencio por mi rostro. El juez Morales dio la orden, su voz firme. «Recogan el teléfono y entréguenlo al tribunal para revisión». El policía se acercó y tomó con cuidado el celular de las manos de Sofía. La niña retrocedió, abrazando su muñeca, los hombros pequeños temblando. Araceli tiró de ella para llevarla de vuelta a su asiento, pero los ojos de Sofía seguían fijos en mí, como diciéndome que no se arrepentía. Le sonreí, aunque seguramente fue una sonrisa torcida. En ese instante, sentí una chispa de esperanza, como si la justicia estuviera inclinándose de mi lado. El secretario del juzgado, un hombre de mediana edad con unos lentes gruesos, se acercó y conectó el teléfono de Sofía a la pantalla grande colgada en la esquina de la sala. Todo el recinto quedó en silencio absoluto. Solo se oían los ruidos metálicos de las máquinas y mi respiración entrecortada. Miré de reojo a Sofía. La vi encogida en la silla, con sus pequeñas manos aferradas a la muñeca, la mirada llena de preocupación, pero todavía con un destello de esperanza. Quise correr a abrazarla, decirle que su abuela estaba orgullosa de ella, pero lo único que podía hacer era quedarme quieta, esperando el momento en que la verdad saliera a la luz. El secretario presionó el botón y el video comenzó a reproducirse. La pantalla se iluminó mostrando con claridad la sala de la casa de Héctor, la misma que yo había limpiado y donde había cocinado tantas veces para la familia. Sobre la mesa estaba la botella de vino tinto,
varias copas brillando y un fajo de documentos perfectamente ordenados. La televisión sonaba de fondo, algo ruidosa, pero no lo suficiente para tapar la voz de Héctor. Cuando termine el juicio, la casa grande pasará a nombre de Daniel, dijo con voz ronca y fría. El terreno fuera del pueblo quedará a nombre de Araceli. Mariana no tendrá nada. La voz de Daniel se coló tranquila, como si hablara del clima. Ella ya está débil, aunque conserve algo lo perderá. Lo mejor es que nosotros nos encarguemos, Araceli agregó, con voz baja pero cortante. Debe ser rápido antes de que alcance a hacer algo. Sentí como si alguien me apretara la garganta. Esas palabras, crueles y descaradas, eran como sal en una herida aún abierta. Miré alrededor. Todos en la sala se inclinaban hacia adelante, atentos, sin perder detalle. Una mujer en las filas traseras se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Un hombre murmuró al de al lado. Está clarísimo, ya lo tenían planeado. Volví la vista hacia Héctor. Lo vi inmóvil, con el rostro endurecido como piedra. Daniel giró la silla, bajando la cabeza para esquivar las miradas. Araceli, enrojecida, abrazaba con fuerza su bolso, como si quisiera huir de la mirada acusadora de todos. El juez Morales se recargó en el respaldo de su silla, golpeó suavemente el expediente con su bolígrafo. Sus ojos eran agudos, pero no dejaban ver emoción alguna. Cuando el video terminó, la sala estalló. Voces sorprendidas surgieron de todas partes. «Dios mío», se escuchó clarísimo. Una mujer en la esquina negó con la cabeza, murmurando, «¿Cómo se atreven a decir eso?» delante de la niña. Volteé hacia Teresa, mi amiga, y la vi aplaudir suavemente, como quitándose un peso de encima. Juliana sentía una y otra vez, con los ojos brillantes, llenos de indignación y esperanza. «Se acabó para ellos, Mariana», me susurró. «La verdad ya salió». Un oficial de policía acompañó a Sofía de vuelta a su asiento con cuidado. La niña sollozaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurrándole algo a la muñeca, como si fuera la única que la entendía. La miré, con el corazón encogido de amor y dolor. Sofía, mi pequeña nieta, había tenido el valor de ponerse de pie ante el mundo para defender a su abuela. Le asentí, intentando sonreír aunque las lágrimas me nublaban la vista. Ella me devolvió una mirada brillante, como diciendo que creía en mí, en la verdad. Mi abogado, el señor Ramírez, se puso de pie de un salto. Su voz resonó fuerte y firme. «Señoría, este video es una prueba clara de la confabulación para despojar de sus bienes a mi clienta, la señora Mariana». Las palabras que se escuchan no solo revelan la intención del señor Héctor y de Daniel, sino que demuestran que planearon esto desde antes, aprovechándose de acusaciones sin fundamento sobre la salud de la señora Mariana. Señaló directamente a Héctor, con una mirada filosa como un cuchillo. No solo traicionaron a mi clienta, sino que también traicionaron la confianza de su propia familia. Unos aplausos resonaron desde el público, pero de inmediato el oficial de policía pidió mantener el orden. Miré alrededor y vi a algunas personas asentir con la cabeza. Sus miradas pasaban de la duda a la indignación al observar a Héctor y a Daniel. En ese instante sentí como si todo hubiera dado un giro. Creí que la justicia, aunque fuera apenas un destello débil, estaba inclinándose a mi favor. Volví a mirar a Sofía y la vi sonreír tenuemente, como si también ella percibiera esa chispa de esperanza. Pero entonces lancé una mirada hacia Héctor. Él seguía sentado, tranquilo, las manos entrelazadas con firmeza, la mirada imperturbable. Lo conocía demasiado bien. El hombre con el que había vivido 40 años no se rendía fácilmente. Se inclinó apenas y le susurró algo a su abogado. El abogado asintió, se levantó, golpeó suavemente el bolígrafo contra la carpeta de expedientes y la sonrisa confiada volvió a su rostro. El clic, clic sonó helado, haciendo que la sala quedara en completo silencio. Lo miré. El corazón me latía con fuerza, sabiendo que el contraataque estaba por llegar. «Señoría»,
Comenzó con voz firme y fluida como la de un actor experimentado. La prueba presentada por una niña no tiene valor legal. Este video claramente fue grabado a escondidas, sin el consentimiento de las personas involucradas. El audio, además, está mezclado con música, lo que facilita cualquier tipo de edición o manipulación. Remarcó cada palabra como si estuviera clavando clavos en la esperanza que recién había nacido en mí. Se volvió hacia Sofía, con una mirada gélida y a la vez de falsa compasión. Una niña de 10 años, su señoría, ¿cómo podría comprender la gravedad de este asunto? Esto podría ser solo una broma, o peor aún, una puesta en escena para provocar lástima. Escucharlo fue como recibir una bofetada directa en el rostro. Miré a Sofía, la vi desplomarse en el asiento, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras abrazaba con fuerza su muñeca, como si fuera su único apoyo. Araceli, su madre, le apretaba la mano con firmeza, la mirada cargada de rabia pero también de preocupación. Daniel levantó la cabeza y suspiró aliviado, como quien acaba de escapar de una pesadilla. Héctor permanecía inmóvil, pero en la comisura de sus labios se dibujó una sonrisa leve, llena de autosatisfacción. Yo quería gritar, decir que Sofía no mentía, que había sido más valiente que todos los adultos en esa sala. Pero lo único que pude hacer fue quedarme quieta, con las manos clavando las uñas en el borde de la mesa. El abogado de Héctor continuó, su voz cada vez más triunfante. Pidió al técnico detener la reproducción del video y al mismo tiempo presentó un grueso expediente citando artículos de ley sobre la validez de las pruebas. Según la ley, su señoría, un video grabado en secreto no puede ser aceptado como prueba oficial. Solicitamos que sea eliminado del expediente del caso. Colocó el documento frente a la secretaria del juzgado, con la seguridad de quien cree tener la victoria asegurada. El juez Morales tomó el expediente, lo revisó rápidamente, el rostro tenso y las cejas fruncidas. Lo observé buscando una señal, cualquier indicio de que entendiera la verdad detrás de ese video. Pero solo inclinó la cabeza y escribió algo en sus notas, sin pronunciar palabra. Entonces miré a Sofía, que se soltó de la mano de su madre y se levantó de golpe, con la voz quebrada. Lo escuché bien, el abuelo dijo que le iba a quitar todo a la abuela. Yo no estoy mintiendo. Su grito resonó, pequeño pero desgarrador, como una daga directa a mi corazón. El oficial de policía se acercó, puso suavemente la mano sobre el hombro de Sofía y la consoló. Siéntate, deja que el tribunal se encargue. El juez Morales golpeó el mazo, su voz era severa. Guarden silencio, el testigo menor de edad no tiene permitido hablar más. Sofía se sentó. Las lágrimas le corrían por las mejillas y sus pequeños hombros temblaban. Araceli la atrajo hacia su pecho, pero su mirada era fría, como si culpara a la niña por haber arruinado sus planes. Yo miraba a Sofía, quería correr a abrazarla, quería decirle que no la culpaba, que había hecho lo correcto. Pero solo podía quedarme ahí, impotente, sintiendo mi corazón romperse una vez más. El abogado de Héctor continuó, su voz tan aceitosa como resbaladiza. Esto no es más que un montaje para provocar lástima. Solicitamos al tribunal que descarte completamente esta prueba y continúe el juicio basándose en los documentos y testimonios legales. Se sentó y asintió a Héctor, como si acabara de asestar un golpe mortal. Miré a Héctor, vi que él le devolvía el gesto, con los ojos llenos de confianza. Daniel apretaba la mano de Araceli, con una sonrisa apretada, como si ya hubieran recuperado la ventaja. Mi abogado, el señor Ramírez, se levantó de inmediato. Su voz temblaba de rabia, aunque se esforzaba por mantener la calma. Señoría, este video refleja la verdad. Las personas que aparecen ahí son claramente el señor Héctor, el señor Daniel y la señora Araceli. El tribunal puede verificar las voces, los rostros, es irrefutable. Esto no es un montaje. Es una prueba de un plan calculado para despojar a mi clienta de su patrimonio. Señaló con el dedo a Héctor, su mirada era cortante. Han abusado de la confianza de la señora Mariana, torciendo la verdad para lograr sus fines. Las dos partes discutían acaloradamente. Las voces se mezclaban, opacando incluso los golpes del mazo de Morales. El señor Ramírez se giró hacia mí y susurró.
Debemos mantener la calma, Mariana. No dejes que te hagan dudar. Asentí, pero por dentro sentía que me hundía en un abismo. Escuchaba los murmullos del público, algunos se inclinaban hacia mí, murmurando: «Ese video es demasiado claro, no hay cómo negarlo». Pero otros, sobre todo los familiares de Héctor, sacudían la cabeza. «El abogado tiene razón, un video grabado a escondidas no puede ser confiable». La tensión era tan grande que vi a varias personas sacar sus teléfonos para grabar en secreto. De inmediato los policías les llamaron la atención. Finalmente, Morales suspiró, su voz grave y pesada: «Esta prueba no será considerada válida en el proceso. El tribunal continuará basándose en los testimonios y documentos oficiales». El golpe de su mazo retumbó, como un corte tajante. Toda la sala se llenó de murmullos. Se escucharon varios «Dios mío» cargados de decepción entre mis amigos. Teresa se tapaba la boca, con los ojos enrojecidos. Julián golpeó su rodilla con el puño, murmurando algo lleno de rabia. Miré a Sofía. La vi desplomarse en el asiento, llorando desconsolada mientras abrazaba con fuerza a su muñeca. «Perdón, abuelita», susurró, con la voz tan rota que pude oírla desde lejos. Araceli le tiró del brazo y le espetó en voz baja: «Ya basta, Sofía, ya causaste suficientes problemas». Pero Sofía no miró a su madre. Su mirada seguía fija en mí, llena de arrepentimiento y dolor. Le sonreí, aunque aquella sonrisa debía de estar torcida. Quería decirle que no la culpaba, que había hecho lo que nadie más en esa sala se atrevió a hacer. Pero solo pude quedarme quieta, sintiendo mi corazón hecho pedazos, viendo cómo la esperanza que acababa de encenderse se apagaba de golpe. La audiencia se prolongó casi 1 hora más, pero para mí, cada minuto pasaba como un siglo. Las voces de los 2 abogados resonaban, a veces afiladas, a veces fluidas, pero yo apenas las escuchaba, como si todos los sonidos estuvieran envueltos en una densa neblina. Las palabras de Daniel, de Araceli y el video de Sofía seguían dando vueltas en mi cabeza. Eran al mismo tiempo un rayo de esperanza y un dolor imposible de apagar. Miré al juez Morales, buscando alguna señal, cualquier indicio de que entendiera lo que yo había vivido, pero él solo tomaba notas en silencio, con la mirada que de vez en cuando se posaba en mí, cargada de una leve tristeza que ni siquiera estaba segura de haber visto de verdad. El abogado de Héctor fue el primero en ponerse de pie. Su voz sonaba segura, casi triunfal. Presentó un listado detallado de bienes, cada cifra leída como si fuera una sentencia contra mí. «Señoría, esta es la prueba del ingreso estable del señor Héctor gracias a sus negocios durante los últimos 20 años. Ha construido una base sólida, suficiente para administrar el patrimonio familiar. Mostró facturas, contratos comerciales y hasta recibos de impuestos, documentos que yo conocía muy bien porque era yo quien pasaba horas revisándolos cuando Héctor estaba ocupado con sus viajes. Quise gritar que esas cifras existían gracias a mí, gracias a los días en que me partía el lomo en el campo, gracias a las noches en vela equilibrando las cuentas, pero me quedé en silencio, apretando los labios hasta sentir el sabor de la sangre. Después se levantó el señor Ramírez, mi abogado. Su voz era grave, pero firme, como si tratara de sostener la última chispa de esperanza. «Señoría, la señora Mariana ha dedicado 40 años de su vida a levantarlo todo. Los terrenos, las casas, todo está a nombre de ella, comprado con su sudor y sus lágrimas. Sin ella, esta familia no tendría nada por lo que pelear hoy». Recordó el testimonio de Teresa y Julián, amigos que habían visto mi esfuerzo incansable, desde mi juventud hasta cuando mi cabello ya se volvió canoso. Pero yo sabía que, por mucho que el señor Ramírez se esforzara, las palabras de mis amigos no pesaban tanto como las cifras y los papeles que Héctor había presentado. Cuando terminó el debate, el aire en la sala se detuvo. Todas las miradas se clavaron en el juez Morales. Él se recostó en la silla, en silencio durante un buen rato, con la pluma inmóvil en la mano. Lo miraba, con el corazón latiendo a toda prisa, entre la esperanza y el miedo. Me preguntaba si alcanzaba a ver la verdad, si entendía que no solo luchaba por unos bienes, sino por los años que había sacrificado, por la confianza que puse en mi familia. Pero su rostro seguía imperturbable,
Solo sus ojos cansados revelaban que ya había visto demasiadas historias dolorosas como esta. Finalmente, Morales se puso de pie, su voz grave y clara. El tribunal dicta, el señor Héctor y su hijo Daniel tienen el derecho de administrar la mayor parte de los bienes, incluyendo la casa principal y el terreno en las afueras. La señora Mariana conservará una parte menor, el departamento actual, para garantizar su sustento. El golpe del mazo retumbó, como un hachazo seco que cortaba en dos la última esperanza que quedaba en mí. Todo giraba. Las luces brillantes me quemaban los ojos. Escuché unos aplausos discretos del lado de la familia de Héctor. Algunos sonrieron satisfechos, como si esta fuera una victoria natural. Héctor estrechó la mano de su abogado, con una leve sonrisa en los labios. Daniel rodeó con el brazo a Araceli, y los dos se miraron con una mirada llena de autosuficiencia. Me senté en silencio, con los oídos zumbando. Todos los sonidos parecían alejarse. 40 años había trabajado sin descanso, desde los días vendiendo en el mercado hasta las noches bajo la luz de una lámpara de aceite, calculando cada centavo para comprar tierras, construir casas. Pensé que eso sería la herencia para mis nietos, para Daniel, para Sofía, pero ahora todo me lo quitaron. Solo me dejaron un pequeño departamento, donde alguna vez esperé que fuera el hogar de toda la familia. Miré alrededor de la habitación de madera oscura. La luz brillante me mareaba. Todo parecía extraño, como si yo no perteneciera a ese lugar, como si no perteneciera a la familia que pasé toda mi vida construyendo. Doña Teresa, mi amiga, se tapaba la cara llorando. Sus hombros delgados temblaban. Don Julián negaba con la cabeza, golpeando su rodilla con el puño, su voz ronca. No es justo, Mariana, no pueden hacerte esto. Pero yo solo los miraba, sin poder decir nada. Mi corazón era un vacío, ya no tenía fuerzas para la rabia ni para el dolor. Solo sentía cansancio, un cansancio tan grande que quería caer ahí mismo. De pronto, el grito de Sofía rompió el silencio. «No es justo, la abuela hizo todo». La niña rompió en llanto, se levantó de golpe de la silla, sus manitas apretaban fuerte la muñeca. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Araceli corrió a jalarla del brazo, regañándola en voz baja. «¡Cállate, Sofía! Ya nos hiciste quedar en ridículo suficiente». Pero Sofía se soltó, los ojos rojos mirándome, como queriendo decir que no aceptaba ese fallo. «Abuela, perdón», sollozó la niña, con una voz chiquita pero llena de dolor. La miré. El corazón se me encogió, pero solo pude sonreír débilmente, tratando de decirle con la mirada que no la culpaba. El secretario del tribunal empezó a recoger los expedientes. La gente se levantaba para salir. Pasos, murmullos, risitas de la familia de Héctor sonaban como una música chirriante. Morales me miró por última vez. Sus ojos cansados parecían llevar una disculpa que nunca dijo. Luego salió por la puerta trasera, dejándome en la sala cada vez más vacía. Me levanté despacio, las piernas temblaban como si cada paso requiriera toda mi energía restante. Teresa corrió a tomarme la mano, sus lágrimas caían en mi ropa. «Eres muy fuerte, Mariana. No te derrumbes», me susurró. Pero yo solo asentí, sin poder decir nada. Crucé la puerta de la sala de audiencias. Cada paso era pesado, como si entrara en un mundo al que ya no pertenecía. Cada pisada se sentía como una roca encima. El eco de los tacones en el pasillo de madera se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón, como si intentara retener la última pizca de fuerza. Me sentía como un fantasma, deslizándome en silencio por el corredor, sin pertenecer más a ese lugar. El fallo del juez Morales aún resonaba en mi cabeza, cada palabra como un cuchillo afilado. Don Héctor y su hijo Daniel tienen derecho a administrar la mayor parte de los bienes. Lo había perdido todo, no solo las tierras y las casas que construí con sudor, sino también la fe en la familia, en quienes más quise. Héctor iba justo detrás, su voz grave pero triunfante, estrechando manos de parientes que lo felicitaban. «Gracias, gracias», decía, con una sonrisa forzada pero imposible de esconder su orgullo. Daniel caminaba a su lado, sonriente, abrazando fuerte a Araceli como si acabara de ganar un gran premio. Araceli se acomodaba el cabello, con una sonrisa brillante,
y la mirada encendida como si estuviera en una fiesta. Una parienta de Héctor, reconocí que era su hermana, sacó el celular para tomarles una foto en grupo. Se acomodaron en fila. Daniel levantó el pulgar, Araceli ladeó la cabeza, posando como una estrella. El clic de la cámara sonaba una y otra vez, capturando cada instante de su victoria, como otra puñalada directa a mi corazón. Caminé en silencio, nadie se dio cuenta. Unos empleados del tribunal estaban en la esquina del pasillo, me miraban y negaban con la cabeza, con los ojos llenos de lástima. Quise gritar, preguntarles por qué me miraban así, pero solo agaché la cabeza y seguí caminando. Las risas de Héctor y de su familia resonaban detrás, duras, como burlándose de mi dolor. Me sentí pequeña, invisible, como si el mundo entero hubiera olvidado que yo alguna vez construí todo esto. La señora Teresa, mi amiga de tantos años, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sus hombros temblaban, sus lágrimas empapaban mi ropa. Mariana, ¿cómo pudo pasar esto?, sollozó con la voz quebrada. Tú no mereces que te traten así. El señor Julián venía al lado, con el puño cerrado, golpeó fuerte la pared, maldiciendo y murmurando. Son unos desgraciados. ¿Cómo pudo el tribunal permitir algo así? Yo asentí levemente, pidiéndoles que no hicieran ruido, pero por dentro solo quería derrumbarme ahí mismo y dejar que el dolor me tragara. En ese instante escuché un grito pequeño. Sofía, mi nieta, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Me tomó fuerte de la mano, con los ojos enrojecidos y lágrimas bajándole por las mejillas. Abuela, lo siento, dijo con la voz temblorosa, llena de sollozos. Yo pensé que había podido ayudarte. La miré, y el corazón me dolió, como si me lo apretaran con fuerza. Sofía, la nieta que alguna vez cargué en mis brazos, a la que cantaba para dormir, ahora estaba allí, temblando pero valiente. Me arrodillé, la abracé fuerte contra mi pecho, escuchando cada sollozo que se le escapaba. No tienes que disculparte, le susurré con la voz apagada. Hiciste lo que más me enorgullece. Araceli vino detrás, jalando a Sofía con brusquedad, la voz áspera. Sofía, ven acá ya, no armes escándalo. Pero la niña se soltó y gritó con un dolor que desgarraba. No, la abuela no está equivocada. Ustedes son los que mienten. El grito de Sofía retumbó por el pasillo. Todos voltearon a mirar. El lugar se llenó de murmullos. Algunos tapaban su boca, sorprendidos y conmovidos. Teresa, a mi lado, llorando, murmuró. La niña tiene razón, Mariana. Ella ve la verdad que los adultos no se atreven a enfrentar. Daniel se acercó, con la cara roja, bajando la voz para reprender. Sofía, no hagas más desorden. Vente ya con tu papá. Pero Sofía se aferró más fuerte a mi mano, temblando pero sin soltarme. La rodeé con mis brazos, sintiendo su pequeño calor en medio de la tormenta dentro de mí. Aquí estoy, Sofía, le dije con voz ronca. No tienes que tener miedo. Héctor, en la esquina del pasillo, observaba la escena con un gesto molesto, pero enseguida se giró y siguió hablando con su abogado, como si yo y Sofía no valiéramos la pena. Escuché el clic de una cámara en algún lugar. Unos periodistas independientes, mezclados entre la gente, apuntaban sus lentes hacia mí y Sofía. Un hombre, quizás empleado del tribunal, murmuró al de al lado. Ganaron el juicio, pero perdieron el corazón de la niña. Todos sabemos quién era la verdadera persona que debía ganar. Esas palabras llegaron a mis oídos como una gota de agua fresca en medio del desierto. Miré a Sofía, vi que me levantaba la cara, con los ojos brillantes pero firmes. Abuela, yo te creo, susurró, con una voz bajita pero segura. La abracé más fuerte, sintiendo que era lo único que me mantenía en pie. Las risas de Héctor y Araceli todavía sonaban detrás, pero ya no me importaban. Salimos por la puerta del juzgado. El sol de la tarde se extendía dorado sobre los escalones de piedra gastada, pero no me daba ningún calor. Sentía frío, no por el viento, sino por el vacío enorme dentro de mí. Ese lugar donde antes estaba la confianza en mi familia, en las personas que más quería. Sofía me apretaba fuerte la mano. Su manita temblaba, pero estaba tibia, como una llamita en medio de la tormenta.
Bajé la vista y la vi abrazando a su muñeca, con los ojos enrojecidos que todavía guardaban un poco de esperanza, aunque fuera frágil. Detrás de nosotras, Héctor, Daniel y Araceli se quedaron en los escalones, riendo y platicando. Héctor le estrechó la mano al abogado. Su voz retumbaba, llena de soberbia. «Gracias, ya quedó todo resuelto». Daniel, a su lado, le dio unas palmadas en el hombro al abogado, sonriendo como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Araceli acomodaba su vestido con los ojos brillantes como si hubieran salido de una fiesta y no de un juicio. Algunos familiares de Héctor se juntaron, metiéndole sobres gruesos en la mano al abogado mientras soltaban carcajadas. «Bien merecido», gritó un hombre, tal vez el hermano de Héctor. Sus risas tronaron, hirientes, como echándole sal a la herida que seguía abierta en mi pecho. Yo y Sofía bajamos despacio los escalones. Ella callada, solo de vez en cuando me miraba y volvía a bajar la cabeza, abrazando fuerte a su muñeca. Quise decir algo para consolarla, pero la garganta se me cerró, como si todas mis palabras hubieran muerto con la sentencia. Doña Teresa y don Julián me acompañaron hasta la parada del camión, sus caras desencajadas, los ojos enrojecidos. Teresa me tomó la mano, su voz temblaba. «Mariana, usted es muy fuerte, pero ¿cómo puede ser tan injusto esto?». Julián, al lado, negaba con la cabeza, los puños apretados. Quiso decir algo, pero solo suspiró, con la mirada llena de impotencia. Asentí, tratando de sonreír, pero esa sonrisa debió verse torcida, incapaz de esconder el dolor. Atrás escuché a Araceli llamar un taxi, con voz alegre, como si de veras vinieran de un festejo. «Rápido, vámonos a la casa a celebrar». Daniel saludaba a los parientes con la mano, sin borrar la sonrisa. Sofía volteó a ver a sus papás, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada, solo me apretó más la mano. Sentí su corazón partido entre el amor por sus padres y la confianza en su abuela. Me incliné y le susurré: «Hiciste lo correcto, Sofía. Dijiste la verdad, solo que los adultos a veces no quieren verla». Ella sollozó, escondiendo la cara en mi hombro. Su llanto pequeño me atravesaba como cuchillas. «Abuela, yo no quiero que ellos se lleven todo lo tuyo», dijo con la voz quebrada. La abracé fuerte, sintiendo el calorcito de su cuerpo frágil. «No lo he perdido todo, mi amor», le susurré, aunque yo misma dudaba si aún creía en eso. «Todavía te tengo a ti, y eso es lo más valioso». Sofía levantó la mirada, con los ojos brillantes, como si mis palabras hubieran encendido una chispita dentro de ella. Seguimos caminando, la sombra de las dos alargándose sobre la banqueta manchada por la luz del atardecer. Las risas de Héctor y Araceli seguían resonando detrás, falsas y estridentes, como una música fuera de tono. Escuché a un pariente de Héctor gritar: «Ahora sí, ya está bien, la casa y las tierras en manos correctas». Esas palabras fueron como el último cuchillazo, pero no volteé. No quería ver las sonrisas triunfantes, ni los ojos sobrados de Daniel, ni el orgullo de Araceli. Solo quería apretar más fuerte la mano de Sofía. Quería guardar el poco amor que todavía quedaba en mi vida. Teresa y Julián se quedaron en la parada del autobús, mirándonos a mí y a Sofía subir. «Cuídese mucho, Mariana», dijo Teresa con la voz entrecortada. «Usted no está sola». Julián asintió, pero su mirada estaba llena de tristeza, como si también sintiera el dolor que me apretaba el pecho. Yo asentí en señal de agradecimiento, pero por dentro solo quería llorar. El autobús arrancó, llevándonos a mí y a Sofía, lejos del juzgado, lejos de las risas y las felicitaciones de Héctor. La niña se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Abuela, cuando yo crezca, te voy a ayudar a recuperar todo, ¿sí?». La miré, y el corazón me dolió de tanto amor y tristeza. «Tú no tienes que hacer nada», le dije con la voz ronca. «Solo tienes que conservar tu corazón honesto como hoy, y eso será suficiente». Ella asintió, abrazando fuerte a su muñeca, como si fuera una promesa entre las dos. Miré por la ventana y vi cómo el sol de la tarde se iba apagando, dejando apenas unos destellos débiles en el camino. Sabía que había perdido gran parte de mis bienes,
aquello que construí con toda una vida de trabajo. Pero al sentir la mano pequeña de Sofía entre las mías, comprendí que había algo que nunca podrían arrebatarme: la confianza y el amor de mi nieta. Apreté la mano de Sofía mientras nos alejábamos del juzgado, lejos de las risas nacidas de la avaricia. Detrás, Héctor y su familia seguían embriagados en su victoria, pero ya no me importaba. Yo solo sabía que, aunque el mundo me diera la espalda, aún tenía a Sofía, y ella era la única luz que podía guiarme en los días oscuros que venían. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.